Eclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a leer esos dos versículos en Éxodo 15, 10 al 14. Dice, pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar, se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Adonai? ¿Quién como tú glorificado en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Okay, aquí tenemos un ejemplo de, de una batalla después de que el pueblo de Dios fuese liberado de Egipto y cruzaron. Moisés levantó la vara, dividió el mar en dos, pasaron en seco. Al otro lado, Moisés y Aarón y el pueblo de Israel entero entonan una alabanza al Señor después de ser liberados y después de que el ejército egipcio hubiese sido destruido por las aguas, ahogados por las aguas del Mar Rojo. Y fijarse bien lo que dice, porque dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Adonai? ¿Quién como tú glorificado en la santidad, temible en las alabanzas? Esas dos palabras nos revelan que la alabanza hace nos enseñan que la alabanza a Dios hace manifestar su gloria, hace manifestar su poder, especialmente contra los enemigos del pueblo de Dios. Lo que habla de tú eres glorificado en medio de la alabanza, eres temible, manifiestas tu grandeza, tu asombroso poder para hacer milagros en medio de la alabanza. Y también, como dice en la mayoría de las versiones, temible en las alabanzas, manifiestas tu espanto, o que lo que la Biblia, el apóstol Pablo llama más adelante el temor a Dios, el temor espantoso de la grandeza y de la gloria de Dios en medio de, en medio de nuestros enemigos. O sea que estamos hablando aquí del poder de la alabanza, usando la alabanza como un arma para luchar contra los ataques del enemigo contra nosotros. En el Salmo 22, versículo 23, vemos otro ejemplo. En el Salmo 22, versículo 23, dice la palabra de Dios, los que teméis a Adonai, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ok, fijarse en los adjetivos que usa, alabadlo, glorificadlo, descendencia, o sea, no los adjetivos, los verbos, alabadlo y glorificadlo, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, en medio de la alabanza. La alabanza es la respuesta apropiada del pueblo de Dios a su grandeza, a su asombro, a su espanto, en tiempos de guerra, en tiempos de batalla, en tiempos de venganza. En el Salmo 8, que estoy seguro que lo conocéis todos, Salmo 8, versículo 2, un salmo muy popular, dice, de la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a sus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea que vemos aquí que Dios provee fuerza a su pueblo en contra o en frente, como dice aquí el salmista, de sus adversarios. Aquí vemos dos palabras, que usa dos palabras. La primera es la palabra adversarios, que está en plural, cuando habla del enemigo. Y yo creo que esto se refiere a Satanás
al reino de Satanás en general. Cuando la Biblia habla del reino de Satanás, habla de los principados, las potestades, los poderes, los gobernantes, las autoridades. En Efesios 6:12 menciona estas clases o rangos de enemigo. Y la segunda palabra que usa ahí en ese versículo del Salmo 8:12 es la palabra enemigo. ¿Os dais cuenta que adversarios está en plural porque habla de las diferentes categorías y rangos del reino de Satanás, mientras que la palabra enemigo está en singular y nos habla eh, de Satanás directamente? O sea que vemos en este salmo que Dios ha provisto fuerza y poder a su pueblo para enfrentarnos a todo el reino de Satanás, desde la cabeza singular hasta los principados y potestades plural de ese reino. La naturaleza de esta fuerza que Dios ha provisto se ve bastante claro en el Mateo 21. Podemos ver en Mateo 21, versículo 15. Y vamos a estar viendo, como os dais cuenta, varios versículos. Pero Mateo 21, versículo 15 al 16, vemos cómo Dios provee esta fuerza, este poder a sus hijos en contra del reino entero de Satanás. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo Jesús, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Ok, aquí vemos otra vez la alabanza. En el contexto veréis que Jesús entró al templo y después de limpiarlo y sacar fuera a los comerciantes que había en el templo, sanó a los ciegos, a los cojos, a los enfermos. Y los niños que habían ahí, viendo las maravillas del Señor, lo aclamaban, lo alababan diciendo, Hosana al Hijo de David. Y los religiosos se indignaron. Y Jesús le respondió, y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que dicen estos niños acerca de ti? Y Jesús le respondió, sí, nunca habéis leído de boca de los niños y lactantes perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad y se fue a Betania, como solía hacer. O sea que aquí vemos que Dios, eh, Jesús mismo revela que en la boca de los niños y de los lactantes perfeccionó la alabanza. Acordarse que la alabanza la estamos viendo no como algo que hacemos el domingo por la mañana en la iglesia, en un culto, no el cantar canciones por cantar, sino que lo estamos viendo como un arma que Dios nos ha dado, como creo que lo habéis visto ya en los versículos anteriores que hemos leído. Y os dais cuenta de que aquí Jesús está citando el Salmo 8, versículo 2, que lo hemos leído antes. Sin embargo, cambia una palabra, como si fuese, cambia una palabra que es importante. Em, en, aquí en la cita de Jesús en Mateo 21, 16 dice, de boca de niños y lactantes perdón, perfeccionaste la alabanza. En el Salmo 8, versículo 2 que hemos leído hace un momento, dice, de la boca de los niños y los que amaban estableciste la alabanza frente o el poder frente a sus adversarios. O sea que vemos la palabra fuerza y poder usadas simultáneamente, intercambiablemente, tanto en el original, que es el Salmo 8, como en la forma en la cual Jesús lo cita. Vemos que usa esta palabra de las dos formas, poder y perfeccionaste la alabanza. Poder y alabanza van juntas y son la misma cosa. De la boca, aquí aprendemos de estos dos pasajes, el del Salmo y el de Mateo, aprendemos dos cosas muy importantes. La primera, ¿qué es lo que dice? De la boca de los niños, de la boca de los niños. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. De la boca de los niños. ¿Por qué?
porque la boca es el canal principal y el más importante que tenemos para liberar nuestras armas espirituales contra el reino de Satanás. La boca es la principal fuente, es el canal principal. Y entender esto, claro, tenéis que tomar nota de esto, apuntarlo, escribirlo y reescribirlo y subrayarlo en vuestras Biblias. De la boca de los niños, la boca vuelvo a repetir porque es importante, es el canal principal que Dios nos ha dado para soltar y liberar cualquier arma espiritual ofensiva contra el reino de Satanás. En segundo lugar, vemos que habla de niños y de los que maman. ¿Qué nos dice esto? Nos enseña de que tanto los niños como los que maman, los lactantes, nos habla de aquellos que no tienen ninguna fuerza natural, no tienen fuerza propia, tienen que depender. Un niño y un lactante depende de sus padres para defenderlo, depende de sus madres, de sus mayores para protegerlos. Y aquí nos está diciendo que de la boca de los niños y los que maman, de los indefensos, de los que no tienen por naturaleza fuerza ni poder propio. ¿Por qué? Porque necesitamos depender y tenemos que depender de la fuerza y del poder de Dios. En Mateo 11:25 dice, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así fue tu agrado. Yo te alabo, Padre. Aquí está hablando de de los discípulos, de sus propios discípulos, cuando vuelven glorificando a Dios, diciendo, Señor, tenemos autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Jesús alzó la voz y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los poderosos, de los sabios, de los entendidos, y se las has revelado a los niños. Eh, Cuando la Biblia habla de niños en este contexto, no está hablando necesariamente de un recién nacido en el sentido natural, sino, como he dicho antes, de aquellos que no tienen fuerza natural de ellos mismos, sino que tienen que depender totalmente del poder y de la fuerza de Dios. El propósito de usar la alabanza como un arma es el taparle, cerrarle la boca a Satanás. En Apocalipsis 12, versículo 10, eh, vamos a leerlo porque, ok, si lo cito yo no. Apocalipsis 12, 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Cristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, del que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Cómo fue acusado? ¿Cómo fue echado? ¿Cómo fue echado? O sea, aquí nos damos cuenta de que, en primer lugar, Satanás, la actividad principal de Satanás y el arma que usa contra nosotros, los creyentes, es la acusación. El condenarte, el acusarte de lo que has hecho, acusarte de tu pasado, acusarte de cualquier palabra, debilidad, cualquier cosa que pueda ver y descubrir en tu vida. Él va a estar acusando, te está constantemente acusando delante de Dios. Ok, fijarse y ven que dice de día y de noche. Es por eso que es importante que nosotros no nos descuidemos tampoco, que nuestra alabanza a Dios y el reconocer a Dios en nuestra vida no sea solamente de día, sino también de día y de noche, como decía el salmista David, aún en mi lecho, Señor, cuando yo estoy durmiendo, mi alma te alaba. Satanás quiere hacerte sentirte culpable.
Y esa es el arma principal que tiene contra ti, contra el creyente. El momento que tú juegas su juego, aceptas su acusación y te sientes culpable, te darás cuenta, y estoy seguro que más de uno aquí puede testificar de eso, te darás cuenta de que te, te inactiva, te hace inútil en cuanto a las cosas de Dios, porque no te atreves a orar, ni a alabar, ni a acercarte a Dios, ni ministrar a nadie. Y entonces muchos yo creo que se preguntarán por qué Dios no los silencia, por qué Dios no le prohíbe, porque el medio para silenciar a Satanás, Dios nos lo ha dado a nosotros. Y como muchos otros principios en la Biblia, que nosotros al no entender la palabra creemos que Dios tiene que hacerla y le pedimos a Dios que la haga, Dios no la va a hacer porque es nuestra responsabilidad. Nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacerlo. Es por eso que dice la Biblia, y es por eso que es eso el significado de estos versículos que hemos leído, de la boca de los niños y de los lactantes, infantes pequeños. Señor, tú has perfeccionado la alabanza. Y es esa alabanza de una persona humilde que depende totalmente de Dios, que conoce a su Dios y le alaba por lo que Dios es, por quien Dios es. Esa alabanza es la que llega al cielo, ante el mismo trono de Dios, traspasa los celestiales, que es donde están los demonios, y silencia toda acusación de Satanás contra nosotros. Em, Ok, podemos seguir leyendo en Apocalipsis, si estáis ahí todavía en Apocalipsis, Apocalipsis 16, por ejemplo, versículo 13 y 14, y de la boca del dragón, ahí vemos otra vez la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Vi tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y prodigios, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que quiero ver aquí, ¿ok? Y no voy a explicar lo que significa esto, no es el momento, pero lo que quiero que veáis aquí, que también, de la misma forma que nosotros como creyentes deberíamos usar el arma de nuestra boca que Dios nos ha dado y tener cuidado cómo la usamos, los demonios, los espíritus inmundos, como dice este versículo, también obran de la misma forma. La alabanza que tapa la boca de Satanás sale de la boca de los hijos de Dios. El poder y las fuerzas espirituales que Satanás suelta a través de su boca, a través de aquellos que están de su lado, en su reino. Como dice aquí este ejemplo, la boca del dragón, la boca de la bestia, la boca del falso profeta. Destruyen, ¿ok? O te acusan o tratan de destruir con maldiciones, con brujerías, con acusaciones a los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Esto nos enseña algo muy importante, que el lado que sepa usar su boca más efectivamente es el que va a ganar la batalla espiritual. ¿Que me ha entendido? Es por eso que tenemos que aprender a usar nuestra boca, porque si no, no podemos luchar y no podemos ganar ninguna batalla. También podéis ver aquí otra enseñanza en este versículo de Apocalipsis 16, que compara a los espíritus inmundos con las ranas. No sé si conocéis las ranas. Aquí en Murcia no se escuchan las ranas. En Australia, donde vivíamos nosotros, habían ranas por todos lados y se escuchaban las ranas todo el tiempo. Y el momento cuando más fuerte sonaban, el momento cuando más fuertes suenan las ranas y más se escuchan es por la noche. Y no sé si lo vuelvo a repetir, no sé si lo conocéis, el ruido, ¿no? Allá donde vivíamos nosotros en Australia, cerca del río, se escuchaba mucho y muy a menudo.
Es un ruido constante, un ruido repetitivo, un ruido sin cesar, toda la noche entera, a todas las horas de la noche. Eh, yo estoy seguro que esto nos suena, ¿ok? En primer lugar, como hemos visto en el ejemplo de Apocalipsis 16, a cómo funcionan los espíritus inmundos y Satanás. Están constantemente acusando, están constantemente llenando de la mente de pensamientos y de ideas que no vienen de Dios, haciéndote creer que son tuyos. Están constantemente. ¿Cómo funciona la propaganda contemporánea de moderna de hoy en día? Lo mismo. Funciona de la misma forma. La propaganda yo creo que es un instrumento de Satanás para promover falsas ideologías, falsos propósitos políticos, promover falsos y malos gobernantes políticos, etcétera, etcétera. Y conceptos y ideologías están siempre bombardeándonos a través de la propaganda para hacernos cambiar nuestro pensar, para hacernos indiferentes. Al final nos aburrimos de tanta propaganda que ya ni siquiera le hacemos caso y dejamos pasar cualquier cosa, pasar cualquier ideología, cualquier enseñanza, cualquier política que destruye a nuestros hijos, a nuestra civilización, a nuestras familias, a nuestros hogares. Y es por eso que vuelvo a repetir, una de las formas más grandes y poderosas para tratar con estas fuerzas del mal es la alabanza que sale de la boca del pueblo de Dios. Podemos ver otro ejemplo, si queréis, en el Salmo 149. Para mí es un tema importante. Hace tiempo que no hablo de esto, pero el Salmo 149, versículos 6 y 9, 6 al 9, 6 al 9 dice, el versículo 5 para que veáis el contexto, que los santos, ¿cuántos santos están aquí conectados hoy escuchando esto? Que los santos celebren la gloria de Dios, que canten con regocijo desde sus lechos. ¿Os dais cuenta? Aún en la cama, que enaltezcan a Elohim con sus gargantas y en su diestra sostengan la espada de doble filo. Con sus gargantas enaltezcan con su alabanza y con sus gargantas enaltezcan a Elohim. Y en su mano, en su diestra, ¿qué tienen que tener? La espada de doble filo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Para qué? Fijarse bien, ¿para qué? Para tomar venganza entre las naciones y dar el castigo a los gentiles, para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar la sentencia. Y esta es la honra de todos los santos de Dios. Aleluya. ¿Os habéis dado cuenta de lo que acabamos de leer? Las alabanzas de Dios, cuando están en nuestra boca, aún en nuestros lechos, sirven para tomar venganza entre las naciones que se rebelan contra Dios, para aprisionar a sus reyes. Cuando habla de reyes, habla de las autoridades, tanto satánicas como humanas, que se mueven trastornando y destruyendo todo aquello que es bueno y que es de Dios, y para ejecutar sentencia. Y fijarse bien lo que dice el versículo 9. Esto no lo va a hacer Dios. Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario cuando envió a su Hijo Jesús. Esto es la honra o el deber de todos los santos de Dios. Porque es algo que tú y yo podemos y debemos hacer. Y fijarse bien lo que dice, que toda esta alabanza va acompañada por la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios y la alabanza tienen que ir juntas. La alabanza, cuando la combinamos con la palabra de Dios,
se convierte en un instrumento de juicio contra reyes, contra naciones y contra gobernantes. Y aquí se está refiriendo a los principados, potestades y gobernantes de las tinieblas del mundo invisible. A los hijos de Dios, a ti y a mí, se nos ha dado esta autoridad. Se nos ha dado autoridad. Ok, vuelvo a repetir porque es importante. Esta mañana, o esta mañana o ayer, escuché a un predicador decir, hoy en día, y estoy totalmente de acuerdo con él, muchos aquí lo sabéis, hoy en día la alabanza y la adoración que se ofrece a Dios, no hay que ser muy inspirado, ni tener mucha gramática, conocimiento gramatical, ni conocimiento de palabras, porque se limitan, ¿ok? Si sois sinceros, os daréis cuenta, se limitan a cantar cinco, al máximo seis palabras. Y esas palabras las repiten, las repiten, las repiten, las repiten, las repiten 20 veces en una canción. Y las seis de las seis palabras, a lo mejor solamente una tiene sentido. Las demás no tienen ninguna base ni autoridad bíblica. Es por eso que vuelvo a repetir, la palabra de Dios, la espada de doble filo y la alabanza juntas. Cuando alabamos a Dios declarando la palabra, como los ejemplos que nos da Dios en su palabra en el Antiguo Testamento, cada vez que el enemigo se levantaba contra el pueblo de Israel, que les ordenaba Dios, no solamente en un caso, sino en varios, dos, tres o cuatro. Les decía a los líderes poner a los adoradores delante y decirles que proclamen las alabanzas de Dios, porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Iban delante del ejército cantando y alabando a Dios, y Dios se encargaba de traer confusión al enemigo. Aquí vemos esta gran verdad. Es un privilegio y es un honor, como dice aquí el salmista, que Dios le da a sus santos. En 1 Corintios 6:2, si queréis confirmación de esto, el apóstol Pablo recordando este salmo, estoy seguro yo que cita y dice y aclara y le recuerda a la iglesia, a los creyentes, dice, ¿o no sabéis que los santos, tú y yo, juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, los santos, sois incapaces de los casos más triviales. El versículo 3, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más deberíamos ser capaces de juzgar las cosas de esta vida? Tenemos autoridad dada por Dios a través de su palabra, a través de la alabanza, para administrar el juicio de Dios sobre ángeles, sobre gobernantes, sobre reyes, sobre principados y sobre potestades. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, como he dicho antes, esta alabanza tiene que ir acompañada de la palabra. Y esta alabanza tiene que ir acompañada de la palabra, lo cual significa que somos responsables de ver la palabra, leerla y entenderla. Leerla y entenderla, leerla y leerla. No sé cuántos leemos la palabra, pero no podemos luchar sin la palabra, no podemos entender a Dios sin la palabra. De hecho, el discernimiento, hay muchos creyentes que piden a Dios discernimiento. Señor, danos discernimiento. El discernimiento para discernir entre el bien y el mal, para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para discernir, fijarse en lo que voy a decir, entre lo que es bueno y lo que es bueno. Porque hay cosas que son buenas, pero no nos convienen. Hay cosas que son buenas y suenan buenas, pero no son lo perfecto que Dios quiere para tu vida o lo que Dios te está hablando. Es un proceso de entrenar, de entrenamiento. No se le puede pedir a Dios discernimiento, tienes que entrenarte a ti mismo, como enseña la palabra, a discernir, a discernir. Y eso se hace a través de la palabra. El discernimiento es la habilidad de diferenciar entre lo que es bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo mejor. Y solamente se logra a través de conocer a Cristo, conocer a Dios y conocer su palabra.
Entonces necesitamos volver a la palabra, leer los salmos. O habéis visto que casi todos los ejemplos que he usado esta noche los he sacado de los salmos, porque muchas veces creemos que no nos conciernen, que no son para nosotros hoy. Sin embargo, ahí vemos las enseñanzas profundas que hemos aprendido de la boca de los niños y los que amamantan, lactantes. Tú has perfeccionado la alabanza. Y es esa la alabanza la que tapa la boca al diablo. Es esa alabanza la que confunde al enemigo. Es esa alabanza cuando estás glorificando y alabando a Dios en medio de la batalla. Es cuando Dios se manifiesta fuerte. Satanás no lo entiende. ¿Cómo pueden hacer eso? Y de hecho, todas las victorias que nos marcan como cristianos a través de la historia han sido precisamente en el campo de batalla. Me acuerdo algunos casos de historia que he leído en el libro de los mártires, por ejemplo, de hombres y mujeres, hermanos que dieron su vida por Cristo, fueron echados a los leones, fueron eh, echados en hornos de fuego, como los tres amigos de Daniel, fueron echados en los circos para ser muertos y asesinados por gladiadores, por animales, por osos, por quemados. Y sin embargo, todos ellos veréis en sus testimonios, veréis en la historia que todos ellos en medio de esa tribulación, en medio de esas batallas, adoraban a Dios, alababan a Dios, daban gloria a Dios. El ejemplo más claro no porque son todos claros, pero el más conocido para nosotros hoy es el de Esteban en los Hechos de los Apóstoles, cuando el poder de Dios y la iglesia está creciendo cada vez más y más. La iglesia de Cristo Jesús crece y, y el enemigo se llena de temor y dice, ¿cómo vamos a controlar esto? ¿Cómo vamos a parar esto? ¿Cómo podemos impedir que avancen? ¿Cómo podemos impedir que venzan? ¿Cómo podemos impedir que no progresen y que no se conviertan tantos al reino de Dios, al reino de Cristo Jesús, recibiéndolo como Señor? Cogieron a Esteban, más adelante cogieron a Santiago, pero antes empezó con Esteban, lo cogieron, lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Dice, alzando, empezó a alabar a Dios, empezó a alabar a Dios. Todo su defensa, si os fijáis bien, aunque es una defensa larga, cubre un montón de versículos. Toda su defensa fue en alabanza a Dios, el Dios que os libró de los egipcios, el Dios que le pidió el mar en dos, el Dios que os hizo pasar por tierra seca, el Dios que mandó el maná del cielo, el Dios que os dio agua en el desierto, el Dios que os libró el de vuestros enemigos, el Dios que hizo maravillas a favor vuestra, el Dios que os entregó la tierra prometida, el Dios que hizo pacto con vosotros para habitar entre vosotros, es el Dios a quien nosotros servimos. Y no se conformó solamente con eso, sino que terminó diciendo, ahora mismo veo al Hijo de Dios, el Cordero de Dios, a quien habéis crucificado sentado a la diestra. ¿No os dais cuenta? Alabanza a la diestra de Dios el Padre en majestad. Y no sé si os dais cuenta de cómo eso funciona, porque muchas veces lo leemos y decimos, sí, muy bonito, estaba alabando a Dios, pero ¿cuál fue el resultado? Le tapó la boca al enemigo, confundió los estratagemas, las estrategias del enemigo. Ahí entre la multitud había un joven llamado Saúl de Tarso. A él lo encargaron, Saulo de Tarso, lo encargaron de cuidar las ropas, recoger las ropas de Esteban mientras lo apedreaban. Y él estaba escuchando eso, él estaba viendo el rostro de Esteban mientras alababa a Dios. Y los planes de Satanás eran usar a este Saulo de Tarso para destruir la iglesia. Entraba en las casas y mataba a todo aquel que confesaba el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, Dios trastornó
confundió los planes de Satanás y se le reveló en el camino a Damasco. Cayó al suelo asombrado. ¿Os acordáis de las palabras que hemos usado al principio? Asombro, espanto por la gloria de Dios y su grandeza. Y se arrepintió y tuvo que reconocer que Cristo Jesús es el Señor. Y lo que el enemigo había planeado para mal, Dios lo convirtió en uno para bien. Y así a través de la historia, los en el Imperio Romano al final tuvieron que dejar de matar cristianos, porque cuando los quemaban en la estaca, alababan al Señor. Cuando los echaban a los leones, alababan al Señor. Cuando les pedían que renegaran contra Dios, lo alababan, lo exaltaban. Morían alabando a Dios y la gente los observaba. Hubo una ocasión a mitad del primer siglo cuando el Roma tuvo que cesar con estos persecución porque muchos de los que estaban ahí, los gentiles que estaban ahí viendo cómo torturaban y mataban a los cristianos, al ver cómo alababan a Dios, se bajaban de los escenarios, se bajaban de los asientos y ellos mismos, sin que nadie los echara, se echaban a los leones, se echaban a los gladiadores para morir junto con los cristianos. Eso está en los libros de historia, si queréis estudiarlo. O sea que vemos este gran concepto. Son ejemplos de cómo la alabanza es un poder en las manos de un creyente. La boca, y sigo repitiendo y volveré a repetir, es importante. ¿Qué sale de tu boca? Alabanzas de la boca de los niños y de los lactantes has perfeccionado la alabanza para vengarte contra las naciones, para matar a los reyes y a los gobernantes, para glorificar tu nombre para siempre. Eso ha sido y será hasta el final el arma poderosa que tenemos. Todo lo que tiene que ver con el reino de Cristo Jesús, el establecer su victoria que él ha logrado. Acordase que en Colosenses 2:13 en adelante nos dice que Cristo Jesús ha derrotado y ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario, lo ha despojado de toda su arma, lo ha despojado de toda su arma. Y lo único que tiene a su disposición ahora es lo que es común al hombre, que es precisamente nuestra mente, nuestra boca, nuestra confesión, nuestras palabras. Y toda esa victoria de Cristo, o lo voy a decir de otra forma, el que se establezca y se haga realidad la victoria que ya es nuestra de Cristo, o que se haga realidad y se manifieste la victoria, entre comillas, de Satanás, depende de nuestra boca, depende de nuestra alabanza a Dios. Principalmente, vamos a ver si Dios quiere otros conceptos más, pero principalmente es eso. Todo el cumplimiento de la victoria, todo el cumplimiento tiene que ver con nuestra alabanza. Es una batalla, si queréis decirlo así, de alabanza, de alabanza al Señor.